Mientras todos comían filete, mi plato estaba vacío. Mi esposo no me defendió. Creyeron que podían humillarme porque era inferior. No sabían que mi silencio guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Mi nombre es Brisa y, hasta hace un año, creía que el amor podía conquistarlo todo. Creía que la paciencia era una virtud capaz de derretir el hielo más antiguo y que la bondad, tarde o temprano, sería correspondida. Estaba equivocada. La noche en que aprendí esta lección no olía a tragedia, olía a rosas blancas, a cera de vela cara y a la tierra húmeda de los jardines de una hacienda colonial en las afueras de la Ciudad de México. Era el cumpleaños número 70 de mi suegro, don Porfirio, y la matriarca de la familia, mi suegra Eulalia, había orquestado un evento que era menos una celebración y más una demostración de poder. El aire vibraba con las notas de un cuarteto de cuerdas y el murmullo de conversaciones educadas. Hombres con relojes que costaban más que el auto de mi padre y mujeres envueltas en sedas y joyas reían con discreción, con esa facilidad de quienes han nacido sin tener que preocuparse por el mañana. Yo, con mi vestido de diseñador mexicano que había ahorrado durante 3 meses para comprar, me sentía como una pieza de utilería cuidadosamente colocada en un escenario que no me pertenecía. Mi esposo, Fermín, se movía entre los invitados con la gracia de un pez en el agua. Era su mundo, su gente. Yo era su más uno, un accesorio exótico que, después de 2 años de matrimonio, aún no lograba encajar. Cuando pasamos al comedor, la vista era abrumadora. Una mesa larguísima de caoba pulida, preparada para 30 personas, brillaba bajo la luz de un candelabro de cristal que goteaba luz dorada. La vajilla era de porcelana fina, los cubiertos de plata y cada puesto estaba marcado con una tarjeta caligrafiada. El mío estaba allí, entre el de Fermín y el de su prima Candelaria, una prueba tangible de que, al menos en apariencia, yo existía en su universo. El primer y segundo tiempo pasaron sin incidentes, una coreografía perfecta de sabores y texturas que apenas registré. Mi estómago era un nudo de ansiedad. Sentía la mirada de Eulalia sobre mí, una evaluación constante y silenciosa. Ella era una maestra del desdén sutil, de la ofensa que no deja rastro pero que cala hasta los huesos. Entonces llegó el plato fuerte. Los meseros, con una sincronía militar, emergieron de la cocina. En sus manos, bandejas de plata humeantes que despedían un aroma celestial. Era filete de cabrería, un corte de res de lujo que, según había escuchado a don Porfirio presumir, había sido importado especialmente para la ocasión. Uno a uno, los platos fueron depositados frente a cada comensal. El de don Porfirio, el de Eulalia, el de la tía Jacinta, el de Candelaria. Y el de Fermín. El mesero se acercó a mí, sus movimientos eran un ballet de eficiencia. Pero en sus manos no traía el filete. Su rostro mostraba una incomodidad profesionalmente disimulada. Con una disculpa apenas audible, colocó frente a mí un plato blanco, casi insultante en su simpleza, sobre el que descansaba una solitaria pechuga de pollo asada, acompañada de una porción de arroz blanco. Ni una salsa, ni una guarnición elaborada. Era la comida que le darías a un niño melindroso o a un enfermo. El murmullo en la mesa se atenuó hasta convertirse en un silencio denso y pesado. Podía sentir 30 pares de ojos fijos en mi plato, en el contraste brutal entre mi humilde pollo y sus festines de carne roja. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. Busqué la mirada de mi esposo, una súplica silenciosa pidiendo ayuda, pidiendo que dijera algo. Pero Fermín tenía la vista clavada en su propio filete, como si fuera el objeto más fascinante del mundo. Se inclinó ligeramente hacia mí, el calor de su aliento en mi oído fue una traición. Por lo que más quieras, Brisa, susurró, su voz apenas un hilo, no hagas un escándalo. Y en ese instante, en medio del lujo y la opulencia, rodeada de la familia, a la que tan desesperadamente había intentado pertenecer, me sentí completamente sola. No era un error. Era un mensaje, tan claro y afilado como el cuchillo de plata que descansaba junto a mi plato vacío de dignidad. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que esa sería la última vez que permitiría que me humillaran en silencio. Mientras el silencio en la mesa se rompía con el tintineo forzado de los cubiertos contra la porcelana, mi mente se desconectó.
El sabor a nada del pollo se disolvió en mi boca mientras yo viajaba en el tiempo, recorriendo las salas de mi propio museo privado, un museo lleno de las pequeñas y grandes humillaciones que había coleccionado en los 2 años desde que me convertí en la esposa de Fermín. La primera pieza de mi colección era un recuerdo vívido de la primera vez que conocí a Eulalia. Nos encontramos en el jardín de su casa en Las Lomas, un lugar tan perfectamente cuidado que parecía irreal. Yo llevaba un vestido de lino bordado, un regalo de mi madre, una pieza que representaba el orgullo de mis raíces oaxaqueñas. Eulalia me barrió con la mirada de arriba abajo, y su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Así que tú eres Brisa, dijo, su voz melosa. Fermín nos ha contado tanto de ti. De Oaxaca, ¿verdad? ¡Qué pintoresco! La palabra, pintoresco, salió de sus labios como si fuera un sinónimo de insignificante. Pasó la siguiente hora interrogándome, no por interés, sino para establecer una jerarquía. Cada pregunta era una daga envuelta en seda. ¿Y tus padres a qué se dedican? Ah, artesanos. ¡Qué bonito! Deben tener unas manos maravillosas. El subtexto era claro, son obreros. ¿Y estudiaste en una universidad pública? ¿Qué mérito tiene salir adelante así, sin las conexiones adecuadas? Avancé a la siguiente sala de mi museo. Allí estaba la fotografía mental de nuestras primeras vacaciones familiares en San Miguel de Allende. Mi maleta, misteriosamente, se había perdido en el trayecto. ¡Qué contratiempo tan terrible, querida!, dijo Eulalia con una preocupación que sonaba completamente falsa. La prima Candelaria, siempre ansiosa por complacer a la matriarca, se ofreció a prestarme ropa. Me dio vestidos que me quedaban pequeños, blusas de colores que chocaban con mi tono de piel y zapatos que me lastimaban. Pasé el fin de semana sintiéndome como un payaso mal vestido, escuchando sus risitas ahogadas a mis espaldas. Fermín solo decía, no seas tan sensible, solo están bromeando. La pieza central de la exhibición era, por supuesto, el fantasma de la exnovia de Fermín, una mujer cuyo nombre era invocado como el de una santa. Ella sí sabía cómo organizar una cena, ella entendía la importancia de las apariencias, ella venía de una familia como la nuestra. Eulalia usaba su recuerdo como un arma, una vara con la que medirme constantemente y con la que siempre salía perdiendo. Pero la pieza más dolorosa de mi colección no era un acto de Eulalia, sino un no acto de Fermín. Recuerdo una noche, unos meses después de casarnos. Había tenido un día terrible en el trabajo y solo necesitaba que mi esposo me escuchara. Le conté, con lágrimas en los ojos, cómo un comentario de su madre en una reunión me había hecho sentir pequeña e invisible. Esperaba un abrazo, una palabra de consuelo, una promesa de que hablaría con ella. En lugar de eso, Fermín suspiró, un sonido de puro agotamiento. Mi amor, dijo, con un tono condescendiente, ya sabes cómo es mi mamá. Tiene un carácter fuerte. Solo ignórala, ¿quieres? No le des más importancia de la que tiene. Ignorarla. Como si pudiera ignorar el goteo constante de veneno. Como si mi dolor fuera una exageración, una molestia en su vida pacífica. Esa noche entendí que Fermín no era mi aliado. Era un diplomático cuya única misión era mantener la paz a cualquier costo, incluso si el costo era mi propia dignidad. Y todo esto me llevó a la verdadera raíz de mi ambición, un recuerdo que rara vez compartía. Recordé a mi padre, un maestro alfarero cuyo talento era casi mágico. Sus manos podían convertir el barro en piezas de una belleza sobrecogedora. Pero lo vi, una y otra vez, vender su arte por una fracción de su valor a intermediarios astutos de la ciudad que luego las revendían en galerías de lujo por 100 veces su precio. Mi padre no entendía de branding, de valor de marca, de estrategia de mercado. Solo entendía de belleza y tradición. Y por eso, siempre estábamos luchando. El nombre de mi agencia, Aura Estrategia, no fue una casualidad. Nació de esa impotencia, de ese deseo ardiente de darle un alma, un aura, un valor innegable a lo auténtico, a lo que lo merece. Mi trabajo no era solo un trabajo, era una misión personal. Una misión que ellos, en su mundo de apellidos y herencias, jamás podrían entender.
Y mientras masticaba ese pollo seco en esa mesa opulenta, supe que mi misión estaba a punto de tomar una nueva y muy personal dirección. El tintineo de los cubiertos era el único sonido que rompía la tensión. Cada bocado de filete que mis cuñados y primos se llevaban a la boca parecía una pequeña celebración de mi exclusión. Fermín seguía en su propio mundo, cortando su carne con una precisión quirúrgica, evitando mi mirada a toda costa. Estaba claro que su estrategia era simple: si no lo miro, no existe. Fue la tía Jacinta quien finalmente rompió el hechizo. Era la hermana viuda de don Porfirio, una mujer que, a pesar de pertenecer a ese mundo, conservaba una chispa de autenticidad. Dejó su tenedor sobre el plato con un golpe seco pero deliberado, un sonido que resonó en el silencio culpable. Eulalia, dijo, su voz tranquila pero firme, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. ¿Hay alguna razón en particular por la que Brisa esté comiendo algo distinto a los demás? Todas las cabezas se giraron, primero hacia Jacinta, y luego, inevitablemente, hacia Eulalia. Mi suegra tomó un sorbo de su vino, un gesto lento y calculado, disfrutando del momento. Colocó la copa sobre el mantel con una delicadeza teatral y me dedicó una sonrisa que era pura condescendencia. «Ay, Jacinta, qué observadora», respondió, su tono dulce como el veneno. «Es que la cabrería la reservé solo para la familia». Pensé que Brisa, con su estilo de vida tan ajetreado, preferiría algo más ligero. Algo más simple. La palabra, familia, fue pronunciada con un énfasis sutil pero devastador. No era un descuido. Era una declaración de principios. Yo no era familia. Era una invitada, una extraña sentada en su mesa. Ligero y simple eran eufemismos para barato e insignificante. Como yo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Busqué, por última vez, el rostro de mi esposo. Nuestros ojos finalmente se encontraron por una fracción de segundo. En los suyos no vi ira ni defensa. Vi pánico. Vi el terror de un niño a punto de ser regañado por su madre. Y luego apartó la vista, tomó su tenedor, pinchó un trozo de filete y se lo llevó a la boca. Masticó. Ese fue el final. El sonido de sus dientes cortando la carne fue el sonido de nuestro matrimonio rompiéndose. No fue la crueldad de Eulalia lo que me destrozó, fue el silencio cobarde de Fermín. Su incapacidad para defenderme, para elegirme, para ser mi esposo en el único momento en que realmente lo necesitaba. Con una calma que no sentía, pero que proyecté con cada fibra de mi ser, doblé mi servilleta de lino y la coloqué suavemente al lado de mi plato de pollo a medio comer. Me puse de pie. La silla raspó ligeramente contra el suelo de mármol, un sonido escandaloso en la quietud de la habitación. Con permiso, dije, mi voz sorprendentemente estable. No miré a nadie, pero sentí sus miradas sobre mí como un peso físico. Caminé hacia la salida del gran comedor, mi espalda recta, mi cabeza en alto. Cada paso era una afirmación. No iba a llorar. No allí. No les daría esa satisfacción. Mientras cruzaba el umbral, escuché a Eulalia decir en voz baja, pero con la intención de que yo la oyera: algunas personas ampliamente no tienen clase. No me detuve. Seguí caminando por el largo pasillo, pasando junto a los retratos de los antepasados de Fermín, hombres y mujeres con miradas severas que parecían juzgarme. Al pasar junto a un espejo veneciano, vi mi propio reflejo, una mujer con el corazón roto, pero con una nueva y peligrosa determinación en los ojos. Mientras caminaba hacia la salida de la hacienda, recordé una conversación con Fermín de hacía mucho tiempo. Me había contado, en un raro momento de vulnerabilidad, que cuando era niño y desobedecía a Eulalia, ella no le gritaba. Le aplicaba la ley del hielo. Dejaba de hablarle por días, a veces semanas. Lo trataba como si no existiera. El abandono emocional era su arma más poderosa. Y en ese momento, entendí. Mi esposo no era un hombre malo, era un hombre permanentemente aterrorizado, un niño de casi 40 años que todavía temía que su mamá lo dejara de querer. Y yo ya no estaba dispuesta a ser el daño colateral de su trauma infantil. Mi silencio,
a partir de ahora, ya no sería de sumisión. Sería de estrategia. Las semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños fueron un extraño limbo de normalidad forzada. Fermín actuaba como si nada hubiera pasado. Intentó ser cariñoso, me trajo flores, sugirió una escapada de fin de semana. Era su manera de barrer el polvo debajo de la alfombra, de pretender que la grieta que se había abierto entre nosotros no era más que una pequeña fisura superficial. Yo, por mi parte, interpreté mi papel. Era educada, cortés, pero distante. El calor se había ido. Era como vivir con un compañero de piso agradable pero intrascendente. Él pensaba que yo estaba procesando mi dolor, que con el tiempo me calmaría y todo volvería a la normalidad. No podía estar más equivocado. Mi silencio no era pasividad, era un estado de concentración absoluta. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo pasaba las noches en vela, no llorando, sino planificando. La mayor parte de mis días los pasaba en mi santuario, mi oficina. Aura Estrategia no era un pequeño emprendimiento como la familia de Fermín parecía creer. Ocupábamos 2 pisos de un moderno edificio de cristal en el corazón de Polanco. Era un hervidero de creatividad, un espacio lleno de gente joven, brillante y apasionada que creía en la misión que habíamos construido juntos. Aquí, yo no era la esposa de. Era la fundadora y la CEO. Era la jefa. Mi palabra era ley, no porque la impusiera, sino porque me la había ganado con años de trabajo incansable y resultados impecables. En esas semanas, mi equipo y yo estábamos en la recta final de la batalla más grande de nuestra historia profesional. Llevábamos más de un año compitiendo por el contrato de rebranding global de Serenity Hotels, una de las cadenas de hoteles boutique de lujo más exclusivas del mundo. Era un pez gordo, un cliente que podía catapultar a Aura a la estratosfera internacional. Habíamos superado a agencias de Nueva York, Londres y Tokio. Solo quedábamos 2 finalistas, nosotros y un gigante de la publicidad con décadas de experiencia. La humillación en la hacienda no me debilitó, me dio un enfoque láser. Cada desprecio de Eulalia, cada acto de cobardía de Fermín, se convirtió en combustible. Canalicé toda esa rabia, todo ese dolor, en mi trabajo. Las noches que pasaba en la oficina no eran de tristeza, eran de guerra. Repasaba cada diapositiva de la presentación final, cada dato del análisis de mercado, cada detalle del concepto creativo. Mi equipo, sintiendo la intensidad de mi energía, redobló sus esfuerzos. Trabajamos como una máquina perfectamente engrasada, movidos por una fe inquebrantable en nuestra visión. Una tarde, una semana antes de la presentación final en las oficinas corporativas de Serenity en Monterrey, estaba en mi oficina revisando proyecciones financieras. Mi teléfono sonó. Era Fermín. Hola, mi amor, dijo con un tono casual. Oye, mi mamá va a hacer una comida el domingo. Es algo pequeño, solo nosotros. Me pidió que te dijera que espera que vengas. Cerré los ojos. La audacia. La completa falta de conciencia. No puedo, Fermín, respondí, mi voz plana. Tengo mucho trabajo. Hubo una pausa. Brisa, ya ha pasado un mes. ¿No crees que es hora de dejarlo ir? Mamá está haciendo un esfuerzo. Un esfuerzo. Servirme pollo mientras ellos comían filete era un ataque. Invitarme a comer después era un esfuerzo. La lógica de su mundo era alucinante. Tengo que irme, Fermín. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera responder. Esa llamada fue la confirmación final. No había nada que salvar. Solo había una cosa que hacer, ganar. La noche antes de volar a Monterrey, estaba sola en la sala de juntas, la Ciudad de México extendiéndose como una galaxia de luces a mis pies. La presentación estaba lista. Era perfecta. Era audaz, innovadora y, lo más importante, era auténtica. Era el alma de Aura. Era mi alma. En ese momento, sentí una calma profunda. Ya no importaba lo que pasara con Fermín o su familia. Había encontrado mi propio poder, un poder que nadie podía darme y que,
por lo tanto, nadie podía quitarme. 2 días después, sentada en la imponente sala de juntas de Serenity Hotels, recibí la noticia. El CEO, un hombre de negocios formidable, se puso de pie, me extendió la mano y dijo: «Felicidades, señorita Brisa. Su visión es exactamente lo que estábamos buscando. El contrato es suyo». En el vuelo de regreso, mientras veía las nubes pasar, no sentí euforia. Sentí una especie de justicia poética. Mi silencio finalmente había dado sus frutos. Y estaba a punto de hacer mucho, mucho ruido. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que construí un muro de profesionalismo y distancia a mi alrededor. Vivía en el mismo apartamento que Fermín, pero habitábamos universos paralelos. Yo estaba inmersa hasta el cuello en el proyecto de Serenity Hotels, un torbellino de viajes, reuniones estratégicas y sesiones creativas que me consumía por completo y me daba una nueva vida. Fermín, por su parte, parecía cada vez más perdido en el naufragio silencioso de nuestro matrimonio. La noticia de mi éxito profesional no tardó en filtrarse. Una prestigiosa revista de negocios publicó un artículo sobre el contrato del año, con una foto mía en la portada. La titular decía: «Brisa, la estratega oaxaqueña que está redefiniendo el lujo». Me aseguré de dejar una copia en la mesa de centro de la sala. Fermín la vio, pero no dijo nada. Su silencio ya no era de cobardía, sino de una creciente e incómoda comprensión de que la mujer con la que se había casado era una completa desconocida para él. La verdadera crisis, sin embargo, no estaba en nuestro hogar, sino en el de sus padres. La inmobiliaria, Legado Harrington, el orgullo y sustento de la familia, se estaba desmoronando. Años de mala gestión, decisiones anticuadas y una incapacidad para adaptarse a un mercado cambiante los habían llevado al borde de la quiebra. Los rumores en los círculos empresariales eran un secreto a voces. Una noche, Fermín llegó a casa más pálido de lo habitual. Se sentó en el sofá frente a mí, sus manos temblaban ligeramente. «Tenemos que hablar», dijo, su voz ronca. Dejé mi laptop a un lado. «Te escucho». «La empresa está muy mal, Brisa. Peor de lo que nadie imagina. Estamos a punto de perderlo todo». Hizo una pausa, tragando saliva. «La única forma de conseguir una inyección de capital y evitar la bancarrota es vender la hacienda». «La hacienda. El escenario de mi mayor humillación. El símbolo del poder y la exclusividad de su familia». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. «Lo siento mucho, Fermín», dije, y una parte de mí lo sentía de verdad. No por ellos, sino por el hombre asustado que tenía delante. «Hemos estado buscando compradores», continuó, «pero el mercado está lento. Hace una semana, recibimos una oferta. Es de un grupo inversor privado, muy discreto. Es una buena oferta, la única que tenemos. Mañana es la junta final para firmar los papeles». Asentí lentamente. «¿Y qué necesitas de mí?». Me miró, sus ojos suplicantes. «Necesito que vengas. Por favor. Como mi esposa. Para apoyarme moralmente. Ver a mi padre tener que vender el lugar donde creció, va a ser devastador. Tu presencia significaría mucho. Apoyo moral». Qué curioso como ahora sí valoraba mi presencia. Consideré la petición. Una parte de mí quería negarse, decirle que su familia podía hundirse sola. Pero otra parte, la estratega, la que había estado moviendo las piezas en silencio durante meses, vio la oportunidad perfecta. El final de la partida estaba cerca. «Está bien, Fermín», dije, mi voz tranquila. «Estaré allí». Él suspiró aliviado, sin tener la menor idea de que acababa de invitar a su propia ejecución. La sala de juntas de Legado Harrington era un mausoleo de glorias pasadas. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y adornadas con fotografías en blanco y negro de don Porfirio junto a políticos y empresarios de otra época. El aire olía a cuero viejo y a desesperación. Cuando Fermín y yo entramos, toda la familia ya estaba allí. Don Porfirio,
en la cabecera de la larga mesa, parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Su rostro estaba demacrado, su habitual arrogancia reemplazada por una dignidad frágil. A su lado, Eulalia estaba rígida como una estatua, su maquillaje impecable era una máscara que apenas ocultaba el pánico en sus ojos. Candelaria y otros parientes estaban esparcidos por la sala, sus rostros sombríos. Me senté junto a Fermín, en silencio. Eulalia me lanzó una mirada cargada de resentimiento, como si mi sola presencia fuera una ofensa. Probablemente se preguntaba por qué la arribista oaxaqueña estaba allí para presenciar su caída. Aguanté su mirada sin pestañear hasta que ella, incómoda, la desvió. El poder había empezado a cambiar de manos mucho antes de que ellos se dieran cuenta. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre que yo conocía muy bien. Era el licenciado Silvestre, mi abogado personal, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una reputación de ser tan brillante como implacable. Buenos días, dijo con una voz profunda y serena. Soy Silvestre, represento al grupo inversor que ha hecho la oferta por la hacienda. Don Porfirio se aclaró la garganta. Licenciado. Por favor, tome asiento. Entendemos que todo está en orden para proceder. Así es, don Porfirio, respondió Silvestre, permaneciendo de pie. Abrió su maletín de piel y sacó una carpeta. Los fondos han sido transferidos. La transacción está, a efectos prácticos, completada. Solo queda una formalidad. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. A pesar de la tristeza, la ruina se había evitado. Mi cliente, continuó el licenciado Silvestre, ha estipulado en el contrato que desea presentarse ante ustedes en este momento. La nueva propietaria de la hacienda quiere conocer a la familia que le ha cedido su legado. Un murmullo de curiosidad llenó la habitación. ¿Quién sería? ¿Un magnate extranjero? ¿Un nuevo rico de la tecnología? Eulalia incluso se recompuso un poco, probablemente preparando su discurso de bienvenida para el nuevo miembro de su círculo social. El licenciado Silvestre se dirigió a la puerta y la abrió. Y entonces, entré yo. Me había cambiado de ropa en el baño del vestíbulo. Ya no llevaba el discreto vestido con el que había llegado. Ahora vestía un traje sastre de color marfil, cortado a la perfección, que gritaba poder y confianza. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, mis tacones resonando en el silencio atónito de la sala. Las reacciones fueron un cuadro digno de Goya. Don Porfirio parpadeó, confundido, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen. Candelaria abrió la boca en una "oh" perfecta. Fermín se quedó congelado, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. Y Eulalia, el color desapareció de su cara. Se quedó blanca como el papel, sus nudillos apretados sobre la mesa, su boca una línea fina y temblorosa. No dije una sola palabra. La estratega en mí sabía que el silencio, en ese momento, era más poderoso que cualquier discurso. Llegué a la cabecera de la mesa, frente a don Porfirio. Tomé la carpeta que el licenciado Silvestre me tendió y la coloqué suavemente sobre la superficie pulida. La abrí en la primera página, la nueva escritura de la propiedad. En la línea que designaba al propietario, no había un nombre anónimo. Estaba el nombre de mi empresa, Aura Estrategia y Capital. Eulalia soltó un sonido ahogado, a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Fermín me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Mi silencio, el silencio que ellos habían ignorado, despreciado y dado por sentado durante 2 largos años, finalmente había encontrado su voz. Y esa voz era un grito ensordecedor que estaba haciendo temblar los cimientos de su mundo. El silencio en la sala de juntas era tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre nuestras cabezas. Era el silencio del shock, de la realidad reconfigurándose de una manera tan violenta que dejaba a todos sin aliento. Fue Eulalia quien lo rompió. No, no es posible, susurró, su voz un graznido ronco. ¿Cómo? Finalmente, levanté la vista de los papeles y la miré directamente a los ojos. Por primera vez, no había condescendencia en su mirada. Solo había pura y desnuda incredulidad.
Siempre me subestimaron, dije, mi voz tranquila, pero llenando cada rincón de la sala. Todos ustedes. Mi mirada pasó de Eulalia a don Porfirio, y finalmente se posó en Fermín, que seguía paralizado. Pensaban que yo era solo una chica de provincia con suerte. La esposa trofeo que no entendía su mundo. Nunca se molestaron en preguntar a qué me dedicaba. Nunca mostraron el más mínimo interés en mi trabajo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Mientras ustedes se reían de mis orígenes, yo estaba construyendo un negocio basado precisamente en ellos. En la autenticidad, en el valor de lo real. Mientras ustedes me servían pollo para recordarme mi lugar, yo estaba negociando contratos que ustedes ni en sus sueños más salvajes podrían imaginar. El éxito que nunca vieron venir fue construido con las mismas herramientas que siempre despreciaron: trabajo duro, inteligencia y un profundo respeto por mis raíces. Me incliné sobre la mesa, mi voz bajando a un tono más íntimo pero no menos intenso. Y ahora, hablemos de la hacienda. Su legado. Miré a don Porfirio. Sé lo que este lugar significa para usted. Pero su significado está a punto de cambiar. No la voy a vender. No la voy a convertir en un club de campo para sus amigos, continué. Esta hacienda se convertirá en la sede de la Fundación Alfareros del Sur. Vi la confusión en sus rostros. Llevará el nombre de mis padres. Será un centro de negocios y diseño dedicado a dar a los artesanos de Oaxaca, y de todo el sur de México, las herramientas que necesitan para construir sus propias marcas, para vender su arte al precio que merece, para que nunca más tengan que ser humillados por intermediarios que no valoran su talento. El golpe fue maestro. No solo les estaba quitando su propiedad, estaba usando el símbolo de su elitismo para empoderar a la misma gente que ellos consideraban inferior. Estaba borrando su legado y escribiendo el mío sobre sus ruinas. Eulalia finalmente se derrumbó. Apoyó la cabeza entre sus manos y comenzó a sollozar, no de tristeza, sino de pura e impotente rabia. Me giré hacia Fermín. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: shock, admiración, miedo, traición. Este es mi mundo, Fermín, le dije suavemente. Esta, soy yo. La mujer que nunca te tomaste la molestia de conocer. Has visto cómo es tu familia, y ahora has visto cómo soy yo cuando decido dejar de callar. Tienes que decidir en cuál de los dos mundos quieres vivir. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El licenciado Silvestre me siguió. Al salir, no miré atrás. Dejé a la familia Harrington sola, ahogándose en el silencio ensordecedor de su propio fracaso. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de juntas. 6 meses en los que mi vida se ha transformado de maneras que nunca creí posibles. La hacienda ya no es un lugar de recuerdos amargos, ahora es un hervidero de actividad y esperanza. Los arquitectos y diseñadores van y vienen, y las antiguas caballerizas se están convirtiendo en modernos talleres de cerámica y textil. Cada ladrillo que se pone es una reafirmación de mi propósito. Fermín se mudó de nuestro apartamento una semana después de la junta. Vive en un lugar más pequeño, más modesto. Me llama casi todos los días. Ha empezado a ir a terapia, algo que nunca pensé que haría. En sus mensajes de voz, habla de patrones tóxicos, de codependencia, de finalmente entender. Dice que está luchando por convertirse en un hombre diferente, en un hombre que no necesita la aprobación de su madre para saber quién es. Eulalia, me han contado, es una sombra de lo que fue. La caída de la empresa y la pérdida de la hacienda rompieron su espíritu. Incluso me envió un mensaje de texto una noche, una disculpa torpe y mal redactada que borré sin responder. A veces, por la tarde, me siento en el pórtico de mi hacienda, viendo cómo el sol se pone sobre los campos. Estoy en paz. Soy dueña de mi vida, de mi destino. Pero la soledad, a veces, es una compañera silenciosa. Fermín me ha pedido que considere la terapia de pareja. Jura que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que su silencio rompió. Dice que me ama, que siempre me amó, pero que no sabía cómo hacerlo.
Y una pequeña parte de mí, la parte que todavía recuerda al hombre del que me enamoré, se pregunta si el cambio es posible. Pero luego recuerdo su rostro en aquella cena, su mirada fija en el plato de filete mientras mi mundo se hacía pedazos. Y me pregunto. Él jura que está dispuesto a cambiar para ser el hombre que merezco. Pero, ¿puede un hombre que te vio ser humillada en silencio realmente ser tu compañero de vida? ¿Me equivoco al considerar seriamente dejarlo para siempre?